nos guardan y cada día a la vez nos instruyen hacia toda verdad. Señor, te alabamos, te damos toda la gloria y te damos gracias. Bendito Dios, bendice a tus hijos. Que la palabra que hoy va a ser compartida sea establecida, Señor, en la tabla de sus corazones para poder, Señor, y ser impartido en sabiduría, gracia, favor y verdad. Señor, te alabamos, te exaltamos en el nombre de Jesús y todos los que van a ser parte de este grupo sean, Señor, cada día, Padre, instruidos en toda verdad. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén y amén. Bien. Hoy nos está tocando compartir esta lección de Proverbios capítulo 5. Si hay algo que este pasaje nos va a traer como tema es lo que es los peligros del adulterio. Pero habla mucho más sobre lo que es la sabiduría entre los sexos. ¿Qué tiene que ver esto? Si bien es cierto, vamos a hacer una pequeña introducción en esta verdad. Y tiene que ver en cuanto a lo que es la enseñanza de lo que es un padre al exhortar a su hijo en todo el contexto de lo que es adquirir la sabiduría para poder aprender a conducirse entre los demás con cordura, con temor. Y esto es el consejo que le da el padre. Si nosotros leemos este Proverbio 5, el capítulo 5 de versos del 1 al 2, mire lo que empieza diciendo. Vuelve a decir esta palabra, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Una vez más encontramos esta hermosa lección cuando el libro de Proverbios en este capítulo vuelve a abrirse, como un padre hablándole al hijo, como un maestro instruyéndole al alumno, de lo importante que es que aprenda, el hijo aprenda a tener la responsabilidad de saber dirigirse entre los demás. Este es el consejo, en verdad, lo que un padre hace a sus hijos. Hablarle de temas que están basados en aquellas cosas que pueden destruir al joven en su camino. Estos son los peligros que muchas veces nuestros hijos van a atravesar en esta vida. Y si nosotros no le instruimos, si nosotros no lo guiamos por esta verdad, lo que va a pasar en verdad es que ellos van a caer por caminos equivocados, van a ir por caminos de perdición. Este capítulo en particular, el padre le enseña al hijo el peligro de lo que significa la fornicación y el matrimonio. Dos cosas que necesitamos nosotros tomar de una forma directa en cuanto a lo que es la enseñanza a nuestros hijos. Este tema está centrado en este capítulo en las aplicaciones de ¿qué? De la sabiduría y las relaciones entre los sexos. ¿Qué significa? La forma como tienes que ver esas áreas tan delicadas que muchas veces a algunos les es un tabú cuando se tiene que hablar de sexo. Pero ¿qué si nosotros como padres no le instruimos? ¿Quién lo va a hacer? El mundo lo puede hacer, pero a su manera. Es por ello que nosotros tenemos que ser los primeros mentores. Y lo que trata este libro de Proverbios es enseñarnos el deber que tenemos nosotros como padres. Porque este libro dice, el padre exhorta al hijo, enseña al hijo, instruye al hijo, referente en ese tema. Tiene que ser bien directo, abierto, no a la manera que te enseñaron tus padres, no, a la luz de la Escritura. Para que nosotros enseñemos a ellos, tenemos primero que entender que este capítulo nos enseña el descubrir la corrupción en realidad de lo que se encuentra, lo realidad que se encuentra en la mujer ajena, a pesar de su encanto. Esto es tremendo. Es lo que dice la Escritura. Veamos por favor un poco este capítulo 5 del verso del 3 al 8. En este libro de Proverbios dice de esta manera, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de dos filos. Si nosotros comenzamos a mirar esto, y con mucha sabiduría comenzáramos a escudriñarlo, nos daríamos cuenta de algo tan peligroso, de algo que de repente muchos no hemos considerado porque algunos han captado esa vida del mundo. Pero el peligro que hay en la vida del joven, el peligro que hay ante los ojos de Dios,
el camino de perdición en la que ellos van a ir y su destino final. Si este capítulo 5 tiene algo que enseñarnos, está basado en esta verdad. El riesgo tan grande que nuestros hijos van a pasar o a exponerse si nosotros dejamos que ellos vivan una vida a su manera. Recuerda esto, tenemos nosotros que advertirles el costo de juntarse con ellas. Sí, es lo que quiere Proverbios enseñarnos como padre, enseñarles el peligro en que ellos se encuentran. Ve conmigo, voy a hacerte una pequeña introducción para llevarte a una profundidad de lo que esta lección del capítulo 5 quiere enseñarnos a todos como padres. Mira, leamos el capítulo 5 del 9 al 14. Comienza a enseñarnos a decir esta verdad, para que nos des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi todo mal, en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Qué es lo que en sí esta lección define en nuestra vida? Podemos considerar la tercera parte de esto. Es la exhortación que el joven al disfrutar de un amor santo que se encuentra dentro del matrimonio y a la vez trae un recordatorio de que hay un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Así es como este verso nos muestra, por decirlo, cuando nos quiere dar a conocer que hay un amor verdadero, santo y que se encuentra dentro del matrimonio, nosotros lo podemos ver. Miren, vamos a darle toda esta introducción del capítulo 15 al 23. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los radiales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Comienza a enseñarnos este aspecto. Porque los caminos, dice el verso 21, dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de ¿quién dice la Escritura? Ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Quiero que marques un punto muy importante en este aspecto. Cuando la Escritura comienza a enseñarnos qué es lo que verdaderamente quiere darnos a conocer en esta porción de esta Escritura. Hay un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Hay un Dios que para él nada le es oculto. Esto es una pequeña introducción de lo que quiere Proverbios capítulo 5 enseñarnos a nosotros como padres. Y para que no sea tan familiar, lo hace como un padre hablándole a los hijos, como un maestro hablándole a un alumno. ¿Y es para qué? Para que nosotros aprendamos a entender a la mente de Dios los peligros que hay, tanto para el casado, para el soltero, para el joven, porque es un riesgo muy alto. Y si hay algo que esta hora necesitamos nosotros comprender, es cuando el verso 3 al 8 de este capítulo 5 comienza a hablar de la mujer extraña. Mira lo que dice la Escritura. Quiero entrar ahora a este verso. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mira, marca eso.
mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como una espada de doble filo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no la conocerás, sino consideraréis el camino de vida. Ahora, pues, hijos, oídme, y no os apartéis de mis razones de mi boca. Aléjate de ella, dice, aléjate de aquella tu camino, dice, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. Todo lo que este pasaje comienza a hablarnos es que aprendamos a identificar la descripción de esta mujer que conduce al hombre por un camino de perdición. Preguntáramos nosotros y diríamos, ¿quién es la mujer extraña? ¿Qué es lo que Proverbios quiere impartirnos en esta hermosa tarde? ¿De quién es que tiene que guardarse el hombre casado, sea hombre, mujer o el joven? ¿De quién? Si nosotros miramos la escritura, esta palabra que habla no está definido, escuchen esto, no está definido ni siquiera a lo que es a una raza, a una nacionalidad, ya sea extranjera, sino la palabra que se usa aquí es la palabra ajena, porque se habla de la mujer ajena. Y aunque muchas veces nosotros no querramos entender o de repente no reconocer, estos pasajes se encuentran mucho en la escritura. Leíamos el capítulo 2:16, en este libro de Proverbios lo vuelve a usar esa palabra. En el 5:20, y lo va a volver a repetir en el 7:5 del libro de Proverbios. Y ambas palabras hablan de que este hijo no tiene derecho a esta mujer, porque ella es ajena. Queremos llamarlo en otras palabras, es prohibida. Eso no se puede tocar. Es tener una relación ilícita con ella, que no lo va a aprobar ni Dios ni el hombre en ningún aspecto. ¿Por qué? Porque sus caminos son caminos de muerte. ¿Recuerdas eso? ¿Qué describe de ella? Para entender un poquito lo que el libro de Proverbios nos quiere enseñar, dice, sus labios destilan miel. El verso 3 lo dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. ¿Qué es entonces lo que está dándonos a entender eso? Esta es una frase que se refiere mucho a lo que son los besos. Increíblemente hoy, en estos tiempos, hoy ya no se hacen esos besos como los antaños, con respeto, con pudor, con honestidad, con inocencia. Hoy en día esos besos van de una forma tan perdida, llenas de lujuria, con unos deseos tan profundos a vivir una vida fuera de ley. Por eso que esta es la frase, podría decirlo así, que se refiere a esos besos. Y en la forma de la dulzura de hablar, como decía, como canto de sirena, que encantan, seducen. Pero fijémonos algo más. Yo sé que este libro de Proverbios tiene algo más que enseñarnos. Y tiene que ver, cuando nosotros comenzamos a hablar sobre lo que es el contraste entre lo que ella ofrece al joven. Miremos eso. Y lo que él recibe al fin. Porque ella ofrece al joven la dulzura de la miel. Mira, es importante que nosotros marquemos ese aspecto de esa palabra, dulzura de miel, pero el fin de la experiencia, dice, deja un sabor amargo al joven. Esto es algo que como padres tenemos que enseñarle a los hijos, que esa pasión solo va a durar 3 minutos, máximo 5, y eso. ¿Y después qué? ¿A qué es lo que se refiere Proverbios cuando comienza a hablar en este aspecto de que sus labios destilan miel y que al final la experiencia es un sabor tan amargo que le queda al joven? Porque si bien es cierto, ella ofrece la suavidad, la blandura como el aceite.
pero el joven recibe solamente aguda puñalada de una espada. ¿Por qué Proverbios marca un perfil tan directo en este tema? Porque a veces la primera vez o la primera experiencia del inocente es tan doloroso. He visto jóvenes caer en esas redes y que no soportaron la realidad y prefirieron morirse o suicidarse. ¿Por qué? Porque creían que su mundo se le terminaba. Pero eso es un peligro muy grande que hoy la juventud está pasando, pues, porque la experiencia con esta mujer resulta no solamente desilusionada, sino dolorosa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esta mujer guía al joven a la muerte. Así lo describe Proverbios. Mira, lee el versículo 5. Sus pies descienden ¿a dónde? A la muerte. Sus pasos conducen al Seol. Oh, ¿sabes cuál es el deseo del Señor a través de este libro? Enseñarnos el cuidado que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos y enseñarles el peligro por donde ellos están andando. Pero, pastor, diríamos, ¿pero por qué tiene que ser así tan trágico? No, es que todavía no has entendido. Esto no es un tema de que tomemos las cosas en exageración. Oh, pero si tan solo un momento más comenzar a saber lo que te voy a compartir, lo que este libro de Proverbios quiere darnos a conocer, entenderías la razón por qué enseña que esta mujer guía al joven a la muerte y sus caminos lo llevan hasta el Seol. Entenderías y dirías, wow, ahora entiendo por qué no hice caso a mamá o papá en su tiempo. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. No acercarse a la puerta, dice, y alejarse de ella en el camino. Es el gran consejo que Dios nos da. Porque este joven, en el capítulo 7, quiero darte un pequeño preámbulo. No solo no hizo caso de esta exhortación, eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Fue en el comienzo de la caída que vamos a ver la profundidad de toda esta verdad que acabamos de ver. Porque es aquí, en este capítulo 7, donde nos da una lección bien clara de las grandes consecuencias cuando hay alguien que no ha escuchado el consejo de Dios. Y a veces es demasiado tarde para tratar de remediar las cosas. Y es por eso que tenemos que ver que la fornicación es una tentación que más que cualquier otra cosa vuelve muy rápidamente a la persona que ha pecado. Sí, porque basta que lo haga una vez, lo va a hacer 2, 3, 4, 5, 6 y no va a querer parar. Eso es algo que como padres nosotros de repente podemos hoy en la edad que tenemos entenderlo. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios, no sabíamos lo riesgoso que era y algunas veces daríamos lo que sea porque si Dios nos diera una oportunidad de hacernos esta pregunta, hijo, si yo tenga que retroceder 40 años, ¿qué te gustaría cambiar? Yo les aseguro que muchos de nosotros diríamos, oh, acabaría mi estudio y mi carrera y no terminar siendo mamá tan joven o papá tan joven. Trataríamos de cambiar la vida en que hemos estado llevando. Y lograríamos ahora entender el camino, el consejo que nuestros padres nos daban, aun cuando éramos tan jóvenes. Y es aquí donde nosotros tenemos que comenzar a reconocer que esta fornicación es una tentación que más que cualquier otra va a volver de nuevo a cautivar al joven, llevarlo y arrastrarlo de nuevo por esos caminos de perdición. De tal forma que el destino de muchos, hablando de la jovencita, sea mamá a corta edad y el joven papá a corta edad. Y así pierdan los momentos más hermosos de su vida, porque ellos deberían disfrutar de la juventud, deberían disfrutar de sus fuerzas, estarían terminando, gastando su fuerza para proveer a su casa, a sus hijos, a su familia en un tiempo equivocado.
Y esto es el consejo de Proverbios. Proverbios desea que nosotros entendamos estas razones, porque Jesús mismo lo advierte. Y lo advierte para mirar, para que nosotros no miremos de una forma equivocada. Cuando la Escritura dice, Jesús nos advierte contra mirar a una mujer para codiciarla. ¿Por qué? Porque aún hasta con la mirada podemos codiciarla. Eso lo dice en el libro de Mateo 5, 28, 29. Cuando nosotros codiciamos lo que no es nuestro, ya seas soltero, ya seas casado, es un pecado eso. Y el apóstol Pablo mismo dice, huid de la fornicación. En 1 Corintios 6, 18 es lo primero que él define de esto. Huye también, dice la palabra, de las pasiones juveniles, le habla a Timoteo. En 2 Timoteo 2, 22. ¿Por qué Pablo, Jesús, traen esa enseñanza de que debemos escucharla? Debemos evitar que los diseños que como padres nosotros tenemos para con nuestros hijos no se rompan, no se vaya a la maldición. Porque como padres nosotros deseamos que nuestros hijos alcancen algo grande en la vida y que nadie les robe el sueño. Pero cuando nosotros no escuchamos este consejo y no guiamos a nuestros hijos, esos sueños son abortados, esos sueños quedan destruidos. Y todo, ¿sabes por qué? Porque no quisimos escuchar. No quisimos tener cuidado en la crianza correcta, la educación correcta, la dirección, el consejo correcto hacia nuestros hijos. Si yo les tendría que preguntar, ¿cuántos de ustedes les habla de este tema a sus hijos abordantemente de una forma clara? Algunos dirán, no, tan pequeños, que lleguen a 50 años para hablarles de este tema. Qué equivocados están. El mundo les va a enseñar antes que ustedes de una forma muy distorsionada. Recuerda, el primer maestro en casa eres tú, no es el colegio, no es la universidad, eres tú. Y eres tú quien tiene que tomar presente estos consejos que Jesús nos enseña, que el apóstol Pablo nos enseña y que el libro de Proverbios nos enseña, de guiarlos, orientarlos y a la vez enseñarles cuáles son las consecuencias de rechazar esta sabiduría. Porque a esto nosotros pasamos a ver grandes consecuencias si nosotros la despreciamos. Sí, recuerdan que les hablaba en el capítulo 2, cómo la sabiduría extiende su mano, quiere que tú la abraces, quiere que tú le abras la puerta de tu corazón, pero cuando rechazamos el consejo, ella se burla, ella nos maldice y ella nos condena al infierno. Cuando nosotros rechazamos la sabiduría, cuando nosotros rechazamos la ciencia, el conocimiento. Para los que de repente no han estado en los capítulos primeros de estos libros de Proverbios, Proverbios nos enseña a entender que la sabiduría también se burla cuando hay alguien que no la quiso tomar importancia, no la quiso valorar, no quiso recibir la mano extendida que ella nos da para sacarnos de las circunstancias. Y si nosotros optamos en el pensamiento como decir, bueno, es mi vida y que nadie se meta, no, las consecuencias son muy altas. Muy altas, las consecuencias que el hombre va a pasar por caer en esta experiencia de vida es catastrófica, hermano. Recuerda, el camino al infierno es camino al Seol. ¿Por qué? Vamos a ver algo más. Vamos a ver lo que quiere darnos a entender este capítulo 9 al 14, el capítulo 5 del verso 9 al 14. Aquí encontré algo muy importante. Dice, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño y gimas al final, cuando se consuman tu carne y tu cuerpo. Y diga, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión.
No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi todo mal he estado y en medio de la sociedad y de la congregación. ¿Sabes qué pasa aquí? Hay una paga por no ser casto. Hay un precio que uno tiene que pagar. ¿Y sabes cuál es? Que la persona pierde su honor. El joven, la joven pierde su honor. Pierde el respeto de la pareja y pierde aún de la sociedad. Esto es tremendo. Sí, cuando la vida de tus seres está en la boca de todos los jóvenes porque no escuchó un consejo que tú le diste. Dice, los labios de la mujer con quien este joven fornica destilan miel, pero la verdad es que ella es cruel. A ella no le importa el bien del hijo. Ella vive de eso. La mujer fornicaria, el hombre fornicario viven de eso. Ellos están solamente pensando en satisfacer sus necesidades y no le importa si es menor de edad o no. Ellos solamente quieren su dinero, porque la fornicaria y la adúltera o adúltero, ellos solo quieren el dinero, ellos viven de eso. Pero cuando nosotros no entendemos esta verdad, y no solo es eso, sino que en ese lapso no solo se pierde el respeto, sino que después se pierden el valor a sí mismos. Pierden esa sensibilidad, esa inocencia que los ha llevado por tantos años a tener una vida de paz, de tranquilidad en su ser. ¿Y qué pasa? Dice la Escritura. Cuando nosotros comenzamos a ver el verso 9 dice, porque no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. ¿Qué significa esto? Hay un malgaste de años. Un malgaste de años. De repente el joven llega a ser padre y la joven llega a ser una madre. Y ahora este joven, como les decía antes, veo como que llega el punto en que la obligación, ojo, la obligación de trabajar para poder sostener su familia. Porque la palabra trabajo en el verso 10 que estamos leyendo, no sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en la casa del extraño, quiere darnos a entender, como dice la versión Reina Valera, viene de una palabra hebrea que quiere decir trabajo arduo. E incluso usa la palabra la pena. Y ninguno de estos dos fácilmente termina en una carrera en la escuela. Y esto es tremendo, porque tienen que dejar esa etapa que les tocó vivir por asumir una responsabilidad que todavía no estaba para su vida, porque fue establecido antes del tiempo. ¿Y sabes por qué? Por no escuchar el consejo. Fueron papás, mamás antes de tiempo, siendo un tiempo donde ellos tenían que disfrutar su juventud, aprovechar, alcanzar sus sueños, sus metas. Hoy tienen que asumir la responsabilidad de criar un hijo, sustentar una casa, proveer y todo esto. Ahora, tú te pones a pensar un poco de esto, ¿cómo te vas a dar cuenta de que le diste lo mejor a esa persona y resulta que a los 6 meses ya quiere estar él o ella con otra mujer y sientes que todo lo que hiciste fue en vano? ¿Por qué? Porque está en una etapa de inmadurez. Están en una etapa donde ellos no han aprendido a entender el valor de la familia, la responsabilidad. Porque si ellos dormían hasta las 11, 12, el mediodía, y ahora tienen que madrugar a las 5 de la mañana para irse a trabajar, y se sienten tan oprimidos, se sienten tan cargados, se sienten tan abrumados por la responsabilidad. Y es aquí donde se comete más error, porque dice, ay, mi hijito, no lo voy a abandonar, voy a crear a mi nieto.
y le quitamos la responsabilidad de ellos y los asumimos nosotros como padres. Pero nos equivocamos tanto. ¿Por qué? Porque miramos nosotros a esta etapa de la escritura y nosotros nos vamos a dar cuenta de que este joven probablemente nunca va a conocer la juventud como debería ser. No, nunca va a poder disfrutar del gozo que debería tener de vivir en esa etapa. ¿Por qué? Porque olvidó el consejo, olvidó la instrucción, olvidó la amonestación de papá. Cuidado, cuidado, mírala con respeto, llévala a su casa temprano, no les pongas a peligro. Ah, no, ellos dijeron, no te metas, mamá, yo sé lo que hago. Cállate. Oh, qué equivocado, ¿verdad? Qué equivocado son estas respuestas y qué duro es ver pasar de la niñez a la adultez en una noche. Sí. Una noche se cometió la locura y no pasará mucho en que comiences a ver ahora una etapa de responsabilidad, una etapa de adultez, porque estas cosas es cuando ya el hombre ha llegado a su madurez. Pero ahora vamos a verlo en una etapa incorrecta. Este joven aprender a ser maduro. ¿Por qué? Porque, repito, no escuchó el consejo. No escuchó el consejo. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Que ellos van a comenzar a malgastar su fortuna. Porque van a trabajar, sí, en su primera ilusión. Pero nada les garantiza que esa relación funcione. ¿Y por qué? Por su inmadurez. Oh, es que eran inocentes. Ellos no sabían que esta etapa de amor demandaba responsabilidad, demandaba compromiso, demandaba sacrificio, demandaba cada día más y más esfuerzo. Oh, y como ellos no están preparados para eso, cualquiera de los dos va a decir, estoy harto de estar aquí encerrada en la casa, ya no puedo salir, yo quiero ir a la fiesta, quiero estar por aquí, por allá. El hombre va a decir, yo ya ni me junto con mis amigos a la pelota, y esto, o bien la mujer va a reclamar al hombre diciendo, todas las veces paras en la calle con tus amigos, nunca estás en la casa, nunca cuidas al hijo, y van a comenzar los problemas. ¿Y sabes cómo va a terminar eso? Va a terminar cuando la mujer se vaya de la casa o el hombre se vaya de la casa. ¿Sabe por qué? Porque entraron en una etapa incorrecta. Y Proverbios nos está enseñando estas consecuencias para evitar que nuestros hijos vayan por ese camino. Y nosotros poder hablarle con toda seguridad y decirles a ellos, hay un peligro. Oh, ¿quieres tú vivir así, así? No, todo esto tiene su tiempo. Eclesiastés dice esto, todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de dar la vida, tiempo de quitarla, tiempo de hacer la paz, tiempo de hacer la guerra. Oh, todo tiene su tiempo. No podemos alterar. El hombre que altere el recurso natural está a peligro a sufrir las consecuencias. Yo te digo, cógete un racimo de uvas verde en su planta a ver qué sabor te sale. Oh, sí, eso te va a amargar la boca. Eso tenlo por seguro, porque te lo estás comiendo fuera de tiempo. Y esto es lo que el Señor nos dice a través del libro de Proverbios. Estás malgastando tu fortuna. Porque la palabra que se usa aquí es la palabra fuerza. Viene del hebreo kuash, que significa, a veces se refiere a productos agrícolas o también habla sobre las riquezas, que se traduce en bienes. Y sabes, he visto vidas de personas que están entregadas a este vicio del sexo. No pueden vivir sin sexo. Donde pagan a la mujer para llegar a tener intimidad. Ellos están cautivos. Todo su esfuerzo, su fuerza, lo entregan a una noche de placer, una noche de fiesta y después en un hotel. Malgastan toda su fortuna. Y no lo hacen una vez al mes. No, algunos diariamente, otros semanalmente, otros mensualmente, pero vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Ninguna prostituta sirve gratis.
Estas mujeres que viven del sexo, ninguna lo hace gratis. Y las más bonitas cobran mucho más caro. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver esta palabra de Proverbios, lo que quiere darnos a entender este pasaje de Proverbios es que nosotros tenemos que reconocer algo muy importante. En Proverbios capítulo 29, ve conmigo por favor. Este pasaje de Proverbios 29:3, mira. Dice la escritura, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Dice la escritura, mas el que frecuenta ramera perderá los bienes. Oh, dime si no es cierto lo que este pasaje nos quiere dar a entender. Dime si lo que nos está advirtiendo este libro de Proverbios es tan peligroso. ¿Y sabes por qué? Porque el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, dice, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Esto me hace recordar lo que encontré en el Génesis capítulo 38, del 13 al 17, cuando habla de Judá que tuvo que pagarle a Tamar con un cabrito. Sí, es una historia muy real, es una historia que perfila como anillo al dedo a este tema que estamos mirando. Y no solamente eso, sino que el hermano menor supuestamente desperdició sus bienes con ramera hasta consumirlo todo. Esto lo dice el libro de Lucas 15, 13 al 30. El hombre que se perdió, el hijo pródigo, gastó toda su fortuna que el padre le dio con rameras y ahí en cantinas hasta que se quedó sin nada y terminó comiendo comida del cerdo. ¿Cuántos recuerdan esa historia, verdad? Y que después dijo, oh, en la casa de mi padre hay de todo, y yo aquí me levantaré y diré pecado contra el cielo y la tierra y volveré a la casa de mi padre, aunque sea ser jornalero, porque allá hay comida. Él no tenía nada que comer. ¿Cómo es esa atadura del sexo que puede destruir vidas de jóvenes, jovencitas, que de una u otra forma están tratando de creer que este es el medio que puede solucionar sus problemas? Y la verdad es que la Biblia es muy clara en este aspecto. Y que si nosotros no entendemos el riesgo que tiene ello, porque esto trae enfermedades que de repente, si a un momento lo has escuchado, la gonorrea, el sífilis, son enfermedades venéreas, pero de repente hoy no lo escuches mucho porque no suenan tanto, pero de repente esto sí te suene, el SIDA. Porque el SIDA ha cubierto el nombre de estas dos enfermedades que eran tan letales antes y que de una u otra forma está llegando a alcanzar vidas y sentenciándolos a muerte. ¿Y todo por qué? Porque fue por caminos de la ajena. Fue por el camino de la ajena, la prohibida. Y ella le contagió esta enfermedad que es el SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y esto hoy está condenando jóvenes, familias, hijos a la muerte. ¿Cómo empezó? Empezó despreciando el consejo de mamá, el consejo de papá, el consejo de la abuela, el consejo que todo ser amado que está al lado tuyo te va a decir un día y que de repente no le va a gustar. Porque no vieron lo que estaba por delante. No vieron lo que estaba arrastrando, en su vida. Y estas cosas comenzaron a destruir al hombre. Comenzaron a llevarlo por caminos de destrucción. Y hoy darían lo que sea porque cambiara su destino, cambiara el camino que ellos hoy se encuentran, atados a una enfermedad que hasta hoy no hay cura. Y no solo en ellos contagiaron a sus mujeres y ellas contagiaron a sus hijos, si mucho más ellos estaban gestando. Oh, tengo un poco de idea de lo que te estoy hablando en este aspecto.
tengo un poco de imaginación de lo que quiero llevar a que tú puedas comprender en esta hermosa tarde el peligro de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque probablemente no hay una mejor descripción de los efectos que tiene el SIDA en la frase que les dije, pero en verdad el SIDA es una enfermedad en la que los organismos de los aquejados en ella quedan sin defensa para afrontar agentes infecciosos externos. Significa que muchas veces ellos van a quedar tan desprotegidos en su defensa interior que hasta cualquier gripe los puede matar. Porque ese es el fin de ellos. El fin de ellos es eso. El SIDA muchas veces va a trabajar tanto en la vida del hombre que una simple gripe los puede llevar al otro mundo. ¿Por qué? Porque ella se encargó de trabajar dentro. Ella trabaja dentro y espera que cualquier otro virus entre y destruya el cuerpo del ser humano. De repente se lo lleve con problemas respiratorios, de repente se lo lleve con neumonía o pulmonía. Cualquier enfermedad de circunstancias puede causar la muerte del ser humano. ¿Por qué? Porque lleva consigo este malestar dentro del cuerpo. El versículo 14 dice algo muy importante. Casi en todo mal estado y en medio de la sociedad y de la congregación. Aquí hablamos de, probablemente, habla del castigo de la fornicación prescrito en la ley de Moisés. Sí. Porque en el Antiguo Testamento el joven o el hombre que se ha encontrado en estas condiciones tenía que ser apedreado. Eso lo dice Deuteronomio capítulo 22, 22 al 24. Vamos a leerlo, porque si hay algo que esta hora la Escritura nos va a enseñar es que tenemos que ver conforme a lo que Dios muchas veces ha tratado de evitar que el ser humano llegue a esta etapa o pase por esta circunstancia. Y lo ha hecho a través de la palabra, él lo ha puesto para que todos nosotros comencemos a tener cuidado de estas cosas. En el 22, 22, 24, la Escritura dice de esta verdad: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Y si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirá el joven porque se dio 2 veces, dice, se dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Esto era el consejo que Dios puso en el Antiguo Testamento referente a la actitud que el hombre comete en cuanto a lo que es el sexo. ¿Y cómo terminaba? Terminaban de una forma que, gracias a Dios, no estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De lo que nos salvamos. Los hombres que hoy cometen esto, pero Dios sigue hablando todavía. Y lo está haciendo una vez más a través de este libro de Proverbios. Lo está haciendo porque Él quiere que el hombre no se pierda. El libro de Juan 8:5 dice esta verdad. Miren, si nosotros seguimos viendo las Escrituras, vamos a ver esta verdad. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Una pregunta que nos hace, ¿verdad? Eso lo dijo Moisés. Pero ¿qué dices tú ahora respecto a esta realidad? ¿Qué dices tú? Una pregunta que solo tú tienes la respuesta. Pero este libro de Proverbios no solamente es el que nosotros veamos las consecuencias, sino también tenemos que ver la fidelidad en el camino mejor del hombre que ha escuchado el consejo. De lo que en verdad hay cuando hay alguien que escuchó sabiduría y con diligencia lo puso en práctica en su vida. Quiero ahora llevarte a esta porción de la Escritura para que puedas un poco más entender y profundizar esta verdad.
del 15 al 23, dice, bebe el agua de tu misma cisterna, y de los raudales de tu propio pozo se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y preciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y su amor recréate siempre. Dice la Escritura, porque, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena, abrazarás el seno de la extraña. Es una pregunta que hace aquí, ¿verdad? El 21 dice, porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será como la cuerda de su pecado. ¿Qué más dice este verso? Y morirá por la falta de ¿qué? De corrección. Y errará por lo inmenso de su locura. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Qué tremendo estudio de este libro de Proverbios, cuando todo lo que desea para la vida del hombre y de la mujer, del joven y de la jovencita, el gran consejo de Proverbios es que nosotros debemos aprender a escuchar los mandamientos de Dios y no hacer las cosas por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que dice que todas las cosas nos vayan bien. Todas las cosas. Es el deseo de Dios. Deuteronomio 6:24 le dice, escucha los mandamientos de Dios, para que todo te vaya bien. Cuando Dios dice a cierta cosa, muchas veces que provee una alternativa positiva, a veces considera y la analogía entre el apetito físico y el apetito sexual. Y esto es porque así es. Tenemos que reconocer que hay cosas que necesitamos entregárselo a Dios. Porque este cuerpo, recuerda que fue vendido al pecado. Y es la batalla que todo ser humano va a tener que pasar. Esta es la lucha interna, este es el hombre fuerte que golpea adentro y que muchas veces mucha gente no lo ha podido identificar, y hasta cuando no lo ponga a los pies de Cristo y le diga, Señor, este es mi problema, necesito tu ayuda, tu intervención, y le pidas a la sabiduría que influya a través de ti para que se cumpla lo que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Solo así el hombre gozará de libertad y de comodidad. ¿Por qué? Porque mira lo que dijo en Proverbios 23, 1 y 2. Vamos una vez más, por favor. Tenemos que reconocer este aspecto. En el libro de Proverbios 23, 1, 2 dice, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Qué tremendo. A la vez nos dice algo muy importante. Todo lo que Dios creó es bueno, pero nada es de desecharse si se toma con una acción de gracias. Timoteo 4, en el verso 4, dice esta verdad. 1 Timoteo 4, capítulo 4, verso 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de ¿qué? Si se toma con acción de gracia. ¿Sabes qué significa eso? Si en lo que tú estás haciendo está aprobado por Dios. Si lo que tú estás determinando en la vida está bajo su dirección de Dios. Si lo que tú estás anhelando lograr algo en este mundo, Dios está en medio de lo que tú quieres hacer. Entonces, cuando es así, todo es bueno, porque todo camina, todo bajo una acción de gracia, de aprobación, de aceptación, de favor de parte de Dios. Es por eso que todo tiene un principio, todo tiene un principio. Si nosotros olvidamos este principio y tratáramos de querer formar a la familia de la forma equivocada, estaríamos caminando en desgracia, en condenación, en maldición. Porque si hay algo que Dios también hizo
fue al hombre y lo hizo con un apetito sexual, dice que Dios lo hizo. Por eso que Dios le dice así, a través de los mandamientos: no adulterarás. No adulterarás. Que en ella está incluido el que fornique, el joven también. Y a la vez permite que cada uno tenga, dice la Biblia, su propia mujer. Y cada mujer tenga, dice la palabra, su propio marido. Eso lo dice en 1 Corintios 7, 1, 2. ¿Por qué el apóstol Pablo dice eso? ¿Por qué? Porque en verdad el ser humano tiene un apetito adentro. No solo es un apetito físico. Por eso Dios le dice: recréate con la mujer de tu juventud. Sáciate de ella. Tome deleite tu vida de ella. No te dice que mire la mujer de al lado, la de vecina. No, no, no. No la compañera de trabajo, no. Deleítate con la mujer de tu juventud, con la mujer de tu pacto, la mujer que un día le juraste fidelidad y lealtad en un altar. Respétala, hónrala. Eso le dice al casado, pero al soltero le habla también. Le habla. Y lo que trata Dios de hablarnos en estos pasajes es mirar las consecuencias del pecado que hay en la fornicación. Porque este autor del libro de Proverbios nos habla sobre la instrucción positiva acerca del gozo y lo sagrado de una vida para el matrimonio. Sí, eso es lo que nos quiere dar a entender. Lo valioso, lo majestuoso que tiene cuando las cosas se hacen correctamente. Pero si nosotros olvidamos el consejo de lo alto y deseáramos vivir a nuestra manera, oh Dios, esto es algo que creo que no merece ya volver a repetirlo, porque este pasaje de Proverbios 5 habla mucho de esto, de las consecuencias. Porque el lenguaje que muchas veces expresa eso, lo volvemos a ver en Cantares. El libro de Cantares vuelve a hablarnos de esto, en un lenguaje figurado, por supuesto, ¿no? Pero habla de la semejanza de lo que se encuentra. En Cantar de los Cantares de Salomón, que es otro libro de la Biblia, y habla del gozo, de lo sagrado que es el matrimonio, y es importante subrayar este propósito de Dios en el matrimonio, de saber el placer en cuanto a la relación íntimas, y no menospreciar este propósito, porque el hombre busca de una u otra forma la salida. Así lo dice la Escritura, en el verso 20 al 23 del capítulo 5 dice esta verdad. Dice, ¿no te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar las palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre, porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. ¿Sabes? Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que cuidar en nuestra vida. Esto es algo tan importante que nosotros tenemos que ver. Y tenemos que verlo porque Cantares se apertura a esta verdad. Miremos, por favor, este libro de Cantares. Vamos a ver en Cantar de los Cantares, cuando emplea la figura de la mujer como una fuente de agua que satisface la sed sexual del marido. En Cantares capítulo 4, 12 al 16. Mira, dice estos versículos. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves y de flores de aleña y nardos y azafrán y caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todos los principales especies aromáticas. Dice esta escritura que fuentes, dice, fuerte de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano. Levántate, Aquilón, y ven, astro, soplad en mi huerto, y despréndanse sus aromas, y venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta.
¿Qué es lo que dice este versículo 12? Voy a comenzar a enfocarme un poco a lo que Cantares quiere darnos a conocer. Ella describe como una fuente cerrada. Esto fue su estado al llegar al matrimonio, al llegar a saber que ella era virgen. Así lo describe Cantares. Pero ya que está con su marido, la palabra esposa lo define y lo aclara de una forma mucho más amplia. En cada versículo, tanto del 4 al 18 y el 5:1 de este pasaje del libro, invitan a él a venir a disfrutar de esta fuente y de este huerto. En el 4:16 lo habíamos leído, ¿se acuerdan? Y lo que ignoran muchos es que esta fuente y esta cisterna que fue para el uso privado de sus dueños, o sea, significa, esto es solo exclusivamente para aquel hombre que le juró fidelidad y altar en el altar. No es para todos. Este es algo que solamente el dueño puede disfrutar, porque en Segunda de Reyes la Escritura marca esto para darnos a entender esta verdad, diciéndonos, eso lo dice en Segunda de Reyes 18:31, cuando dice, beba cada uno las aguas de su pozo, dice la Escritura. Y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec. Jeremías 38:6 también lo marca. Dice, cada uno beba de su misma cisterna, Proverbios 5:15, lo habíamos leído. Y sean para ti solo, dice. En Proverbios 5:17 nos decía esta palabra para darnos más luz de esta verdad. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Qué importante es reconocer que el área íntima sexual es honroso, es de honor, de respeto, de cuidado. Por eso el versículo 16, según la versión Valera 1909, nos traduce esta verdad cuando dice, derrámense por de afuera tus fuentes en las plazas, y dice, y los ríos de agua. La idea de esta traducción está basada a esta verdad. Y es de la siguiente manera. El matrimonio piadoso derramará bendiciones a muchos y a otros como una fuente o un río. Esto es lo que quiere darnos a entender la versión Valera 1909. Pero la Valera 1960 y aún la Biblia de las Américas suenan semejantes. Tienen una forma de preguntar referente a eso. Cuando dice, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes por las aguas y las plazas? Es una pregunta que hace aquí la Valera 60 y la Biblia de las Américas. Y esta es una pregunta retórica, por supuesto, y la respuesta implicada es, no ciertamente. Según esta interpretación, creo que lo que cabe mejor en este contexto es el versículo 16, en una advertencia contra el fornicar y el adulterar. Por eso, en los versículos 18 y 19 del capítulo 5, la alternativa de fornicar es el disfrutar del amor, dice, de la esposa. Eclesiastés 9:9 dice esta verdad. Miremos. Mira lo que dice Eclesiastés 9:9. Dice la Escritura. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es la parte de la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Es lo que dice Eclesiastés. Corintios también comienza a hablar referente a eso. En 1 Corintios 7, del 1 al 5, vuelve a darnos un consejo respecto a qué hacer con la fornicación, con el adulterio y de la forma correcta que uno tiene que actuar referente a esta verdad. Porque si nosotros despreciamos este consejo, caemos de nuevo a juicio y a condenación. Yo quiero que recuerdes esta palabra porque esto es lo que muchos han despreciado. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno, dice la Escritura, tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Si miramos este aspecto de la palabra,
lo primero que vamos a llegar a mirar es este punto. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupaos sosegadamente en la oración y volved a juntaros uno a otro y no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es el consejo que la Biblia nos da, que el Señor nos da respecto a lo que es la fornicación y el adulterio. Hebreos 13:4 marca también un punto muy importante para que nosotros aprendamos definitivamente a librarnos de estas cosas. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: hermoso sea todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adultos los juzgará Dios. Este es el consejo. Por eso los versículos 20 y 21 del libro de Proverbios comienzan a darnos a conocer lo que tenemos que nosotros entender. Y ella dice de esta manera: ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? ¿Por qué? Porque puedes engañarle a tu papá, a tu mamá, al pastor, todo lo que tú quieras. Pero Dios te dice: porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Podrás engañarle a Dios? ¿Habrá algo oculto que no se ha de dar a conocer? ¿Ah? Porque la Biblia es clara cuando dice que los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová. Y este es un principio verdadero. Esto es una aplicación referente al pecado. ¿Por qué? Porque nos da a conocer algo muy real. Y tenemos que fijarnos en este contexto, en estas palabras que aparecen. Porque en este pasaje está hablando del fornicar o adulterar, aunque en otra persona no lo vea de esta manera. Pero está hablando en los dos sentidos. Está hablando en el riesgo que hay en hacer estas cosas si no están hechos conforme a los principios de Dios. ¿Por qué? Porque un día Dios los va a juzgar. Dios los va a juzgar. Lo único que Dios va a aprobar es esta acción, pero dentro del matrimonio. Sí, por eso la Biblia nos aconseja: bebed, dice, de tu propia cisterna. Comed, amigo, y bebed en abundancia, pero de lo tuyo, no de lo ajeno. Si nosotros despreciamos esta verdad y comenzara la fornicación a correrse como un pecado, particularmente se conduce al hábito, comienza con el hábito morboso. Pero probablemente hay alguien aquí que en estos versículos, dándonos una referencia a las consecuencias que hay dentro de esta fornicación, vamos a poder ver mucho en el 9 al 14, algunas consecuencias temporales, así como el adulterio será retenido en las cuerdas de su pecado. Y al morir tal vez en una enfermedad venérea, donde se hace un mismo punto, recuerda, hay peores consecuencias. Que de repente nosotros tratemos de librarnos en la tierra, pero hay consecuencias que no se pueden borrar. Y esa es la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. El libro de Hebreos 13:4 lo dice. Lo acabamos de leer, si no me equivoco. Cuando leíamos esta verdad para que nosotros pudiéramos comprender. Decía Hebreos 13:4. Honroso sea todo matrimonio el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adultos, ¿qué dice la Biblia? Los juzgará Dios. ¿Sí? Hay un momento donde Dios va a juzgar las acciones equivocadas que el hombre cometan en la tierra. En un momento. ¿Qué puedo decir como llevándote a una conclusión a este tema, hermanos? Vuelvo a marcar el énfasis de este pasaje del libro de Proverbios. El padre enseñando a los hijos la aplicación de la sabiduría divina entre los sexos. Algunos dirán, dejémoslos solos, pueden aprenderlo por sí mismos, no necesito decirle nada.
y puedan dejar a los hijos que se mueran por falta de corrección. Los padres que deseamos que verdaderamente los hijos sean sabios e inteligentes, le hablaremos de esto. Con sabiduría, con inteligencia, le hablaremos los consejos de Dios. Pero los jóvenes tenemos que reconocer que el mundo es muy vil y está presto a engañarlos. ¿A través de qué? A través de los labios de la mujer extraña. Porque hoy la juventud es demasiado liberal. Se conocen una tarde, a las 5 se conocieron, a las 8 se están yendo a un hotel, 8 y 5, se están destapando de la misma cobija. Así está el mundo, libre, liberal. Y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que guiarlos, tenemos que instruirlos, tenemos que impartirles esta verdad. Si nosotros le instruimos en esos caminos, serán librados de la mujer extraña. Serán librados de la ira y el juicio de Dios en el tiempo postrero. Esta es la reflexión que todos nosotros tenemos que mirar en nuestra vida, hermanos. Tenemos que librar a nuestros hijos de la calamidad. Tenemos que librar a nuestros hijos de lo que es la condenación. ¿Cómo lo podemos hacer? Hablándoles, enseñándoles. Todos tenemos hijos jóvenes, pequeños, y tenemos que reconocer que ellos necesitan esta verdad. Que ellos deben buscar en su tiempo lo que Dios les ha prometido. Una pareja en su tiempo, pero por la vía correcta. Mirar a la pareja con pudor, con respeto, con aprecio. En su tiempo, no antes. Porque lo que tomas antes se vuelve una carga al final. Y no solo a ellos, sino hablamos a los maridos, al hombre y la mujer, el tener cuidado del adulterio, del juicio y condenación también que hay dentro de ello, el peligro que hay. Y si hay algo que esta palabra nos quiere dar a entender más, es que Dios nos quiere santos y viene por una iglesia, viene por un pueblo santo, sin arrugas y sin mancha. Considero que con esta corta reflexión es necesario que nosotros comencemos a reflexionar y a meditar un poco. ¿Qué voy a hacer ahora con toda esta verdad? Siempre termino con esta frase. ¿Qué vas a hacer ahora con toda esta verdad que se te ha sido impartida? ¿Qué harás de aquí en adelante? De repente tú digas, no, mi niña es pequeña, ¿cómo le voy a hablar de eso? No, hermanos. Ya en el colegio le están enseñando eso y tú no lo sabes. Y si tú no tienes el valor de enseñarle bajo la luz de la palabra, está como la historia de una mujer que le llevó a un sacerdote, una niña, y le dijo, sacerdote, ¿qué puedo hacer yo para que mi niña se vaya al cielo? Y el sacerdote volteó y la miró y le dijo, ¿cuántos años tiene? 5, le dijo. Y mirando a los ojos fijamente le dijo, tiene 5 años tarde, le dijo. Y la mujer se quedó sorprendida. ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza y la educación empieza desde que los hijos están dentro de tu vientre. Y no acaban de aprender hasta los 6, 7 años que es formado su psique, donde ellos ya aprenden a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y es ahí donde Dios nos dice en Deuteronomio que tenemos que instruir a nuestros hijos para que de grande no se aparten de Dios. El temor de Dios empieza ahí de pequeños. Qué importante es que el padre cumpla su papel, su responsabilidad dentro de Dios, para que pueda salvar a la familia y pueda preservar a las futuras generaciones. ¿Quiénes son ellos? Tus hijos, mis hijos. Así que con toda esta verdad hay mucho que reflexionar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús por esta verdad. Tu palabra Señor, se ha abierto para darnos a conocer esta profundidad de todas estas cosas que tú nos hablas a través de este libro de Proverbios capítulo 5. Gracias por abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento. Gracias porque el temor de Jehová venga a nuestra vida. Y a través de ello aprendamos, Señor, a cada día a vivir delante de ti como un pueblo sabio, como un pueblo entendido, como un pueblo que ama tu nombre y que está preparando a la futura generación
para que pueda ser librado del cazador, del destructor, del acechador. Gracias te doy, Jesús. Amén, amén y amén.